dentro de nuestra naturaleza carnal, desde que somos muy pequeños, nosotros queremos tener como prioridad nosotros lo que pensamos, las cosas que nos rodean, que tienen que ser nuestras, lo que sentimos. Y es algo que yo pienso que no sé si sea la carne o no sé si sea una tentación. Y lo que el Señor quiere es que nosotros nos retiremos del centro de nuestras vidas. Y que nosotros le digamos, Señor, a mí no me corresponde estar en el centro. Hoy me voy a retirar porque te voy a poner a ti en el centro de nuestras vidas. Pongámonos a pensar, mis hermanos, que cuando nosotros tenemos una necesidad, la necesidad que tenemos nos atormenta. Y lo que el Señor nos dice en esos momentos es, levanta tu mirada al Señor y pon en el Señor tu necesidad. Otra circunstancia. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestros gustos? Y en nuestros gustos está ese yo tratando de hacer lo que sea necesario a fin de satisfacer nuestros gustos y a fin de satisfacer nuestros caprichos. Pero en vez de nuestros gustos también es bueno que nosotros le digamos, Señor, hoy voy a retirar mis gustos y voy a poner como prioridad los tuyos. Hablamos de necesidades, hablamos de gustos, hablamos de deseos. La naturaleza humana está llena de deseos. Todos desde que somos pequeñitos nos vamos llenando de deseos. El carro, la vestimenta, las diferentes cosas de la vida. Y nosotros en el transcurso de la vida hemos aprendido a enamorarnos del mundo. Cuando realmente el Señor nos pide es enamorarnos de Él. Porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice, amar al Señor Dios por sobre todas las cosas, pero resulta que nosotros amamos son las bendiciones de Dios y no el Dios de las bendiciones. Por eso es muy importante que nosotros le digamos, Señor, yo quiero dejar de ser la prioridad. Yo quiero que tú seas la prioridad. Acuérdense que cuando el Señor oraba, sería tan impactante lo que a él le pasaba después de la oración, que el discípulo llegó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Y él qué puso como prioridad? A Papá Dios. Él puso como prioridad a Padre Dios, porque la forma de orar es ponerlo como prioridad a Él. Y nosotros somos tan descarados que cuando acudimos a Él con un listado de peticiones y no ponerlo a Dios como prioridad dentro de nuestras vidas. Acordémonos de algo bien bonito, y es cuando Jesús iniciaba su ministerio, ¿saben lo que hizo en esos 40 días en el desierto? Orar. Y cuando vino del desierto de orar y ayunar, vino de él lleno del poder del Espíritu Santo. Ustedes han mencionado en esta oración, en este canto, de la importancia del poder del Espíritu Santo. Pero nosotros estamos aprendiendo a comprender que el poder del Espíritu Santo es a través de la oración. No viene a través del deseo, sino a través de la oración. Acordémonos cuando Jesús estaba atravesando uno de los momentos más duros de su vida terrenal, cuando ya estaba próximo a su muerte, en el huerto de Getsemaní. ¿Qué fue lo que les dijo a los discípulos? Acompáñenme a orar, porque él sabía que la única forma de afrontar los momentos duros de la vida es a través de la oración. Y ahí fue cuando se puso bravito y dijo, no han sido capaces ni siquiera de velar una hora. Y de verdad, yo el otro día me ponía a pensar, ¿cuánto tiempo nos gastamos nosotros en una película de Netflix? 2, 3 horas. Nos enviciamos y nos enganchamos. Pero ¿cuánto tiempo nosotros nos dedicamos realmente a hacer oración? Y eso
lo que refleja es que nosotros seguimos enamorados de lo que el mundo nos ofrece y no de lo que Dios nos ofrece. Pongámonos a pensar en una cosa bien triste que a mí me pasa, a ustedes no les pasa. Cuando yo inicio con la oración del Padre Nuestro, empiezo con el Padre Nuestro y al ratico, sin terminarlo, estoy pensando en otra cosa. ¿No les pasa a ustedes lo mismo? Y por eso tenemos que decirle, Señor, enséñame a orar para no caer en tentación. Porque hay la tentación de la distracción. Hay la tentación de pensar en las preocupaciones. Hay la tentación de detenernos en los caprichos, de detenernos en los deseos, de detenernos en ver cómo satisfacemos nuestras necesidades. Y lo que el Señor nos dice, algo muy lindo es, busquen el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. ¿Y cómo buscamos el reino de Dios? Orando, no hay otra forma. Ustedes cantaban algo muy lindo, que decían que nosotros tenemos que ser como las 10 vírgenes y que tenemos que tener la lámpara encendida para que cuando venga el novio nos encuentre despiertos. La única forma de tener la lámpara encendida es a través de la oración. No hay otra forma. Acuérdense de algo muy lindo, de lo que pasaba con el profeta Daniel. Daniel tenía una buena costumbre. Y qué bueno sería que todos nosotros tengamos un hábito, como el que te lo tenía Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Oraba por la mañana, oraba a mediodía y oraba por la noche. ¿Cuántas veces oramos nosotros? Una y si acaso. Pero en este momento, qué bueno que nosotros digamos, Señor, yo quiero renunciar a mis antiguos hábitos. Yo quiero empezar a orar 3 veces al día. Las oraciones no tienen que ser extensas. Lo único que tienen que ser es sinceras. En muchas ocasiones, yo no sé si a ustedes les ha pasado, llego y digo, Señor, no sé qué decirte, pero no importa, estoy aquí en tu presencia para que de pronto tú me digas. Pueda que yo no tenga que decirte, pero aquí estoy para que tú me digas. En muchas ocasiones uno tiene necesidades, pero no sabe cómo expresarlas. Espíritu Santo, enséñame a orar. Pero cuando uno le dice, enséñame a orar, tiene que tener el corazón humilde y dispuesto para que tengamos un corazón de aprendiz. Y tengamos que decirle, Señor, yo quiero que tú me enseñes, pero yo quiero aprender. Por eso te pido, Señor, que tú seas el que me enseñes. Acordémonos de otra cuestión especial. Jesús tenía que tomar una decisión de ver cómo continuaba extendiendo su reino aquí en la tierra. ¿Y él qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo para escoger a sus discípulos? ¿Qué se puso a hacer? Orar. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos qué camino tomar o qué decisión tomar frente a algunas circunstancias? Ahora que Patricio, por ejemplo, está en su nuevo cargo, habrá muchas cosas que él no sabe. Señor, enséñame a cumplir con este encargo. Y para eso se necesita es tener la disposición del corazón de llegar y decir, Señor, yo quiero aprender a orar como tú quieres que yo ore. No en la manera mía, porque la manera mía no me va a conducir a que tu voluntad se haga en mí. Yo quiero orar a la manera tuya, precisamente para que tú escuches mi oración y para que tú respondas mi oración. Volviendo a lo anterior acerca del profeta Daniel, Daniel tenía una particularidad. Daniel no iba con soberbia al Señor. Daniel lo primero que le decía, Señor, no, hoy en día nosotros somos esclavos. Estamos esclavos en Babilonia. Pero realmente la esclavitud de Babilonia no se debe a que tú eres un Dios injusto. Las circunstancias que nosotros estamos viviendo no es por la injusticia de Dios. Las circunstancias que estamos viviendo es por nuestros pecados. Y eso es lo que decía Daniel. Señor, nosotros estamos en estas circunstancias porque nuestros antepasados y yo hemos pecado contra ti. Y tu sentencia es justa. Pero sin embargo, hoy estamos pidiendo que tú nos des tu comprensión y que nos des tu
bendición. Qué bueno que nosotros, el Señor nos regale ese discernimiento. Y antes de entrar en su presencia podamos decirle, Papá Dios, primero yo quiero ponerme en paz contigo. Acuérdense que cuando estamos en la Santa Eucaristía, lo que nos dice el sacerdote es que nos vamos a acusar de todo pensamiento, palabra, obra y omisión. Cuando estamos nosotros entrando a la oración, qué bueno que le digamos, Señor, primero me quiero poner en paz contigo. Quiero reconocer que yo soy un pecador. Quiero reconocer que yo te he fallado a ti como hijo. Quiero reconocer que he fallado yo como hermano de mis hermanos, porque no he amado como tú quieres que yo ame. Y además, te he fallado porque le doy más tiempo al mundo antes que a ti. Perdóname, Señor. Tengo muchos pecados. Yo lo único que quiero es que día a día, mis pecados cada día sean menores, para que tu misericordia en mí cada día sea mayor. Segundo, Señor, como parte de esa oración, yo quiero alabarte y bendecirte, porque a pesar de tantas equivocaciones que yo he tenido, tú no me has pagado conforme a mis pecados, sino que me has dado tu misericordia. Tú me has amado, tú me has provisto, tú me has obviado la vergüenza que acarrean mis propios pecados. Tú me has sustentado durante todas las épocas de mi vida. Tú nunca me has dejado, tú nunca me has abandonado. Tú siempre has estado conmigo y yo te alabo y te bendigo porque tú eres un Dios fiel. Yo no he sido fiel contigo, Señor. Yo he sido fiel de pronto con mis deseos, pero a partir de este momento yo quiero empezar a ser fiel contigo. Y por eso hoy, Señor, yo quiero alabarte y bendecirte. Primero, presentándole al Señor nuestros pecados. Segundo, alabándolo. Tercero, agradeciéndole. Agradeciéndole porque son muchas las bendiciones que tenemos que agradecer de Papá Dios. Y por eso el Señor quiere que como Padre, que nosotros le agradezcamos. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor hizo la multiplicación de los peces y de los panes y los peces? ¿Qué fue lo que hizo? Los levantó sus manos como ahora nos decían que las levantemos y simplemente le agradeció al Señor. Qué rico que nosotros también podamos tener esa actitud del corazón y decirle, Señor, hoy quiero agradecerte porque me tienes aún con vida. Yo quiero agradecerte porque cuando me levanto puedo ver a mis hijos, puedo ver a mis seres queridos. Yo te agradezco por el pancito diario de cada día. Yo te agradezco por mi salud, porque en muchas ocasiones nosotros no agradecemos por todas las cosas simples porque pensamos que por derecho tenemos derecho a tenerlas. El otro día aprendí algo muy lindo. ¿Tú eres consciente de cuando respiras? Cada vez que tú respiras, el Señor está colocando aliento de vida en ti. En cada respiración. ¿Tú eres consciente de que cuando tu corazón late, cada latido está impulsando tu sangre a diferentes partes del cuerpo? Señor, gracias, porque en cada respiración hay un aliento de vida para mí, Señor. Gracias. Gracias porque cada vez que mi corazón late, está mandando sangre y oxígeno. Y por eso es que nosotros podemos caminar, por eso es que podemos ver, por eso es que podemos oír. Porque fuimos diseñados de tal manera y por eso es que tenemos que agradecerle al Señor. Primero, presentarle al Señor nuestros pecados. Segundo, alabarlo. Tercero, agradecerle. Y cuarto, presentarle las peticiones que nosotros tenemos. En esas circunstancias, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer en este ratico es decirle, Señor, yo ya no quiero ser la prioridad de mi vida. Yo quiero que la prioridad empieces a ser tú. Yo me quiero retirar de ese centro. ¿Será que nosotros somos capaces de renunciar a eso? ¿Será que ese yo está tan arraigado a nuestra carne que nosotros no podemos renunciar a tenernos como prioridad?
Cuando nosotros tenemos algunas necesidades, ¿qué tenemos que poner delante del Señor? Primero nuestra mirada, después nuestro pecado, después nuestra alabanza, después nuestra gratitud, después nuestra necesidad. ¿Será que nosotros podemos actuar de acuerdo como quiere la palabra de Dios que actuemos? Cuando la gente veía la maravilla del ministerio de Jesús, y cuando veía que cuando Jesús imponía las manos sobre los enfermos, o eran sanados, o eran liberados, y veían cualquier cantidad de milagros, sus discípulos se maravillaron y dijeron, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando con él? ¿Cuál es el secreto? Acuérdense que había una vez una persona que llegó y trató de comprar el don de Dios, ¿se acuerdan? Trató de comprar el don de Dios. Y resulta que llegó y le dijo, esto no se vende, esto se adquiere por gracia de Dios y se adquiere con la oración. Entonces, mis hermanos, cuando ustedes en este momento, cuando estas personas se maravillaban tanto con el Señor, le dijeron, Señor, queremos saber cómo adquirimos para ser tus discípulos esa grandeza que tú tienes. Entonces, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Ellos pudieron intuir en qué consistía la maravilla de Jesús, pero ellos prefirieron ser humildes y decirle, Señor, enséñanos a orar. Algo muy lindo que sucedió es que anteriormente Dios era un Dios lejano. Era el Dios que los acompañaba en las guerras, pero que todo el mundo le tenía temor. Porque acuérdense que cuando alguien tocaba el arca de la alianza, caía muerto. Acuérdense que el único que podía entrar en la presencia del Señor, ¿quién era? Moisés. Y cuando él estaba en oración, quedaba radiante. ¿Y qué era lo que pasaba? Que todo el mundo era comunicado con Dios a través de Moisés o a través de un profeta. Cuando Jesús viene al mundo, Él tuvo una gracia muy grande y muy linda que fue acercarnos y ya no lo llamó Dios. ¿Qué lo llamó? Papito. Abba Padre. Y eso es lo que el Señor quiere que tú lo empieces a llamar a partir de este momento. Él no es un Dios ausente. Él no es un Dios lejano. Él no es un Dios que no se interesa por tus necesidades. Él es un Dios cercano y por eso la oración del Padre Nuestro lo que le está diciendo es Padre Nuestro. Detrás de esa oración de decirle Padre Nuestro, nos lo acercó. Y yo la pregunta que te hago es, ¿tú lo consideras a Dios como tu papá o no lo consideras como tu papá? Seguramente con la experiencia del seminario de Vida del Espíritu, sintieron el amor de papá. Entonces, en esas circunstancias, cuando tú pienses en dirigirte en oración, tienes que estar pensando que te estás dirigiendo a tu papá, a tu papito, Padre Nuestro. Aquí hay una frase que me quiero detener, es la parte nuestro. Nuestra hermana nos daba el testimonio hace un ratico, que llegaba y decía que cuando ella se ponía a orar por las necesidades de las otras personas y dejaba las suyas atrás, funciona. Y eso significa que nosotros tenemos que considerar que no es solamente Padre mío, Padre nuestro, Padre mío, Padre de la persona que me ofendió, Padre de la persona que me hirió, Padre de la persona que me rechazó, Padre de la persona que tuvo injusticia conmigo, Padre de la persona que no fue agradable conmigo, Padre de todos. Y nosotros tenemos que, cuando hablamos de Padre, tenemos que invocar a la presencia de Papá Dios, a la presencia de Papá Dios, que vengan todos nuestros hermanos también a decir Padre Nuestro. Hagamos un ejercicio cortico, y el ejercicio cortico es
Cierra tus ojos e invita en este momento a la presencia del Señor a tus seres queridos. Invítalos. Piensa en ellos. Y piensa que ellos están llegando porque ellos también son hijos de Dios. Invita a tus seres queridos. Pueden que estén vivos. Pueda que hayan partido. Pueden llamarse parientes. Pueden llamarse amigos. Pueden llamarse compañeros de comunidad. Y cuando tú vas a mencionar esa palabra, Padre nuestro, simplemente a ti te están llamando a que seas líder de esa oración. Pero tú los estás invitando a todos ellos a que vengan a esa oración contigo y para que se unan en esa oración contigo. Y también vas a invitar a esa presencia del Señor a los que te son antipáticos, a los que te son molestos, a los que te son injustos, a los que te irritan, a los que te sacan de quicio, aquellos que tú no toleras, aquellos con los cuales tú tienes reclamos. A esos también los vas a invitar porque también son hermanos tuyos y te vas a dirigir a ese Padre que es Padre de los simpáticos y de los antipáticos. Y vas a hacer una cosa que el cielo se va a alegrar cuando tú la hagas. Y es que los vas a abrazar a los unos y a los otros, y como dice la palabra, sin discriminación. Porque el Señor te ha enviado a que entregues el amor que gratuitamente te ha entregado y que lo impartas en todos esos que son hermanos y que son hijos espirituales de un mismo Padre. Padre Dios, abrázalos. Abrázalos ya sin reclamos. Abrázalos ya no mirando sus defectos. Abrázalos ya no mirando todas las amarguras que tú cargas en tu corazón. Abrázalos porque son simplemente tus hermanos. Y en este momento, simplemente vas a impartirles amor. Permite que tu mente calle, porque en muchas ocasiones la mente habla mucho y el corazón habla poco. Simplemente impárteles amor a todos ellos. Impárteles tu amor y la presencia del Señor, para que ellos también la sientan. Porque si ellos se equivocaron es porque de pronto no tienen al Señor muy cerca como lo tienes tú. Si ellos de pronto fallaron, es porque no conocen a Dios. Y en este momento, tú vas a adquirir un compromiso. Un compromiso que no es fácil, pero que tú vas a adquirir un compromiso con el Señor, y es que a los simpáticos y a los antipáticos les vas a hablar de Jesús. ¿Será que puedes adquirir ese compromiso? Y vas a ponerte esa tarea, así como el Señor ha tenido piedad y misericordia contigo, es bueno que también la tenga con todos ellos que son tus hermanos. Y por eso tú vas a adquirir el compromiso con el Señor, ya que tú has sido bendecido por el Señor. Al haber sido llamado por Él, tú vas a ser el instrumento a través del cual Él los va a llamar a ellos. ¿Será que puedes adquirir ese compromiso con el Señor? Porque lo que nos ha dicho el Señor a través de su palabra es que vayan y seamos testigos de Él hasta los confines de la tierra y que les hablemos a todos de Él. Y de ese compromiso que tú estás adquiriendo en este día, muy seguramente tu vida tiene que dar frutos. Y tu vida tiene que dar frutos porque los vas a acercar a todos a Dios. Amén. Les pido el favor de que tomen aire por la nariz, boten todos esos resentimientos, amarguras y tristezas y pidan que el Señor los llene de su presencia para que puedan llevarles la palabra de Dios. Que los escuchen no es su problema, porque ustedes simplemente son portadores de la semilla.
Que los aplaudan no es su problema. Que los critiquen no es su problema. Pero realmente el Señor sí quiere que el reino de Dios aumente. ¿Cómo hacemos para que aumente? Hablándoles al Señor, no con grandes cosas, porque nosotros tenemos que dejar de ser cómodos. Como ovejas, como dice el profeta Jeremías, ovejas que nos vamos engordándonos con la palabra, todos los días, adquiriendo más y más conocimientos. Pero el Señor lo que quiere es extender su rebaño. Algo que no lo hagas por protocolo, pero lo que te voy a pedir es que si tú lo haces, lo cumplas. Si tú realmente estás dispuesto a evangelizar y hablar del Señor, simplemente levanta tu mano derecha para que el Señor pueda ver tu mano derecha levantada y decirle: sí, Señor, yo me comprometo a extender tu reino hacia los confines de la tierra. Me comprometo a hablar de ti, a hablar de tus maravillas. Me comprometo a decir a todo el mundo que tú eres fiel. Me comprometo a hablar de ti y me comprometo a ser fiel, así como tú eres fiel conmigo, Señor. Yo creo, Señor, en ti. Yo te amo y te voy a demostrar que te amo hablando bien de ti a todos mis hermanos. Amén. Amén. Démosle un aplauso a Jesús. Mira cuánto tiempo que tú desperdicias hablando chismes que no edifican a nadie. Mira cuánto tiempo tú te gastas hablando mal de los otros. Mira cuánto tiempo tú desperdicias siendo profeta de malas noticias. Mira cuánto tiempo tú te gastas haciendo comentarios que no edifican. Qué bueno que nosotros tomemos en serio la evangelización para hablar de Jesús. Y hay veces uno tiene que ser atrevido y osado, esperando que de pronto le digan que no. Pero uno tiene que lanzarse, porque uno ¿cómo pide que las cosas mejoren si no hablamos bien del único que las puede mejorar? Seguimos con la palabra diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Mire que la palabra de Dios dice que Dios está en el cielo, pero que también está con el pobre y afligido que tiembla con su palabra. Te hago una pregunta. ¿Tú eres de las personas que todavía tiembla con la palabra de Dios? Pero yo te cuento una cosa, hay veces que uno se acostumbra. Y realmente cuando el Señor nos habla con su palabra, nuestro corazón tiene que ser tan absolutamente sensible que uno dígale: Señor, si ese es tu deseo, pronto voy a cumplirlo. Quiero cumplir tu deseo. Yo sé que tú estás en los cielos y tú desde allá puedes ver mucho mejor de lo que está pasando aquí en la tierra. Y como dice, tus ojos están puestos en mis pensamientos. Tus ojos están puestos en mis intenciones. Tus ojos están puestos en mis acciones. Señor, permíteme tener una iluminación de conciencia para ser absolutamente consciente de que antes de pensar, tengo que estar seguro que tú estás escuchando mis pensamientos. De que antes de actuar, tengo que ver si realmente mi actuación está de acuerdo con tu palabra. Y que antes de hablar, lo mismo. Mira que hay un salmo muy lindo que dice: Señor, que te sean agradables mis pensamientos y los dichos de mi boca. ¿Será que de pronto tú en este momento puedes hacer esa proclamación? De decirle: Señor, yo quiero que mis pensamientos y los dichos de mi boca sean agradables. Tener en cuenta eso. ¿Cuántos dolores de cabeza nosotros nos vamos a librar para no hablar con ira, para no hablar con desprecio, para no hablar con sarcasmo, para no hablar con ironía, para no hablar pensando en destruir absolutamente a nadie?
¿Será que podemos repetir esa palabra del salmista? Señor, que sean agradables a ti mis pensamientos y los dichos de mi boca. ¿Será que lo podemos repetir? Repítelo, pero lo más importante es que te quedes grabado en tu mente y en tu corazón de que ese es un ideal que tú vas a tener en tu vida. Que sean agradables para ti mis pensamientos y los dichos de mi boca. Hay una palabra muy linda del Señor que dice, santificado sea tu nombre. Nosotros, si bien es cierto, debemos tener absoluta confianza en Dios, pero no debemos tratarlo a Dios con confianza y con irreverencia, porque Él es santo y nosotros somos criaturas imperfectas. A mí me da afán cuando nosotros con esa familiaridad llegan y dicen, no, el flaco. No se han dado cuenta que entre compañeros dicen, no, voy a hablar con el flaco. ¿Y por qué? Porque son cosas que realmente riñen contra la reverencia que debemos tener con Él. La santidad de Dios es la que a nosotros nos permite descubrir nuestros pecados. Es lo mismo que cuando tú tienes un gran rayo de luz y tú acercas tu vida a ese rayo de luz, y al acercar tu vida al rayo de luz, tú ves la cantidad de manchas que hay, que estando lejos del rayo de luz, no las logras ver. Entonces, cuando tú te acercas a la palabra de Dios, cuando tú te acercas en oración a hablar con Dios, ocurre un fenómeno maravilloso. El otro día oí una frase que me impactó, que dice que cuando tú lees la palabra, no solamente la lee tu intelecto, sino que la lee tu corazón. Pero lo más importante es que la palabra también te lee a ti. La palabra de Dios es viva y eficaz. Si el Señor nos está diciendo que es viva y eficaz, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la palabra de Dios de por sí es viva, no es una palabra muerta. Es viva y eficaz. ¿Ustedes se acuerdan de lo que el otro día hablábamos acerca de la parábola de los huesos secos? Con la palabra se profetizó y la palabra dio vida a los huesos secos. Por eso es importante que nosotros, mis hermanos, se van a grabar algo que a ustedes los va a ayudar a edificar muchísimo, y es que la palabra de Dios tiene que ser proclamada, y tiene que ser proclamada y en voz alta. Cuando tú leas la palabra de Dios, tienes que proclamarla en voz alta para que tu oído oiga, para que tu corazón asimile y para que todo el ejército de ángeles conspire para que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Entonces, ese Dios que está en los cielos, ¿cómo se acerca a nosotros? A través de su palabra. ¿Y nosotros cómo nos acercamos a Él? A través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Dios está en los cielos, pero en muchas ocasiones a uno le gustaría tenerlo más cerca para que nos ayude en todo lo que necesitamos, y es a través de la oración y a través de la palabra. Santificado sea tu nombre. Cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, la pregunta que tú tienes que responderte, mi hermano y hermana, es: ¿tú estás santificando el nombre de Dios con tus pensamientos? Porque muy bonito decirlo con la boca, pero tener pensamientos torcidos. Muy bonito decir eso y tener imaginación torcida. Muy bonito decir santificado sea tu nombre, pero tener boca dañada, boca grosera, mal hablados, exactamente. ¿Tú estás santificando al Señor con todo tu ser? Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos es: ¿tú lo estás santificando? Y el compromiso que tú tienes que adquirir, si realmente quieres orar con el Padre Nuestro como Dios nos manda, es: Señor, cuando yo rece el Padre Nuestro, de verdad quiero santificarte con mi pensamiento, con mis ojos, con mis oídos, con mi corazón, con mis actuaciones.
¿Tú estás santificando a Dios con tu memoria? ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros con ese corazón resentido y arrugado por los resentimientos acudimos a rezar indignamente el Padre Nuestro? Y el Señor lo que dice es, si tú realmente me quieres santificar, santifícame con todo tu ser, santifícame con tu voluntad, santifícame con todo tu ser. Qué rico que nosotros hoy podamos, mis hermanos, adquirir ese compromiso de santificar el nombre de Dios con todo nuestro ser, para realmente santificarlo, para no repetir como loritos esa palabra santificado sea tu nombre, sino santificarlo con todo nuestro ser. Cerremos nuestros ojitos y hagamos esa oración en la cual le digamos, Señor Jesús, cuando alguno de tus discípulos te dijo, enséñanos a orar, y hoy nosotros como tus discípulos te estamos diciendo, enséñanos a orar, y nosotros queremos orar como tú nos enseñas, hoy queremos, Señor, que tú nos enseñes a santificar tu nombre. Enséñanos a pensar conforme a tu palabra, Señor. Enséñanos a sentir hacia ti y hacia nuestros hermanos conforme a tu amor. Enséñanos a mirar a las demás personas así como tú las miras para santificar tu nombre. Enséñanos a oír a las demás personas así como tú los oías. Oías sus necesidades y atendías a sus necesidades. Enséñanos a santificar tu nombre con nuestras palabras, que ya de nuestras palabras no broten palabras de maldad ni palabras de destrucción, sino únicamente, Señor, palabras de construcción de tu reino. Enséñanos a santificar tu nombre con nuestra memoria. Sana nuestra memoria, Señor, de todos los recuerdos dolorosos. Y cada vez que venga algún recuerdo doloroso, simplemente someterlo a tu bondad para que tú nos sanes para poder santificar tu nombre, Señor. Permítenos santificar tu nombre teniendo buena voluntad en querer ser transformados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, verdaderamente durante nuestra vida y mientras oramos y mientras no oramos, sino en todas las circunstancias de nuestra vida, a santificar tu nombre. Ayúdanos, Señor. Amén. Cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, dése cuenta que el reino que nosotros estamos invocando ni siquiera lo conocemos. Porque Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y como nosotros lo único que conocemos es este mundo, dése cuenta que lo único que estamos diciendo es, venga a nosotros tu reino. No sabemos cómo es el reino de Dios. Pero el Señor nos da una serie de pautas. Una serie de pautas. Son pautas que quiero que las leamos acerca de venga a nosotros tu reino. En Juan 18 dice, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí. Obsérvate una cosa. Veamos Mateo 25. ¿Quién nos puede ayudar con la lectura de Mateo 25? Ahí habla del reino de Dios. Y en el reino de Dios establece 3 tipos de parábolas. La primera parábola que establece es la parábola de los talentos. Y dice que los herederos del reino son aquellos que emplearon bien sus talentos. Otra parte del reino dice que las personas que heredarán el reino son las personas que están atentas y con las lámparas encendidas. Y otra parte.
Y otra parte que dice es aquellas personas que no cumplen con la voluntad de Dios, que no heredarán el reino. Entonces, si el reino de Dios no es de este mundo y el Señor nos está invitando a través del Padre Nuestro, que venga a nosotros tu reino, qué bueno que le podamos decir: Señor, no entiendo lo que estoy pidiendo, pero lo anhelo con todo el corazón. Dices que no es de este mundo, no es algo conocido por mí, pero indícame en qué consiste. ¿Podemos leer Mateo 25? Desde el primero, desde el primer... la parábola, leamos la parábola del 25. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ojo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, pero de las cuales 5 son las prudentes. Ahí nos está dando una imagen de lo que es el reino de los cielos. Que para acceder al reino de los cielos es importante estar despiertos y en oración. Vuelve a leer y ya no te interrumpo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, no se proveyeron de aceite, mientras que las prudentes tomaron aceite en las aceiteras junto con sus lámparas. ¿Cómo tardará el esposo? Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya está ahí el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas las vírgenes y enderezaron todas sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes respondieron: no sea que no basta para nosotras y vosotras. Mejor es que vayáis a los vendedores y lo compréis. Mientras fueron a comprarlo, vino el esposo. Y las que estaban dispuestas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Vigilad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra de Dios. Te hago una pregunta, mi hermano y hermana. ¿Tú eres prudente o eres imprudente? Si eres prudente es porque realmente estás orando y leyendo palabra permanentemente. Porque si no lo estás haciendo, eres imprudente. Y date cuenta que, según dice la palabra, el reino de Dios no es algo que nosotros estamos viviendo realmente en esta tierra, sino que lo vamos a vivir cuando llegue el novio. Y la pregunta que te hago es: ¿tú eres prudente? ¿Oras lo que estás teniendo que orar? ¿Estás dejándote instruir por la palabra de Dios como debes dejarte instruir para que el reino de Dios llegue a tu vida? Esa es la pregunta que tú tienes que responderte. Pero si realmente no lo estás haciendo, y si estamos leyendo hoy y estamos proclamando esa palabra, es porque el Señor quiere que tú no te pierdas las delicias del reino y quiere que te conviertas en hombre prudente y en mujer prudente. La oración no puede ser opcional en ti. La oración tiene que ser obligatoria en ti. Y la obligación tiene que ser obligatoria en ti para acudir al reino de Dios en forma permanente, para que te encuentres siempre con aceite. Con aceite. Y la pregunta es: si los problemas que tú tienes todavía te desbaratan, es porque nos falta oración. Si todavía le estás dando prioridad a las necesidades de esta tierra antes que las necesidades del cielo, es porque nos falta oración. De tal manera que tú tienes que responderte esa pregunta. Sigamos leyendo el siguiente. Leíste Mateo 25 del 1 al tal. ¿Cuál sigue, mi Berito? O sea, el Señor nos está diciendo que para acceder al reino se necesita
Oración como virgen prudente. El Mateo 25. Por favor. Aquí hay otra cuestión que también tiene que ver con el reino de los cielos, que esto tiene que ver con lo que decimos cuando oramos con el Padre Nuestro. La parábola del dinero. Sucederá también con el reino de los cielos como un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000, a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5,000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5,000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que recibió 1,000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5,000 monedas y entregó a su jefe otras 5,000 diciéndole: Señor, usted me dio 5,000. Aquí tiene otras 5,000 que gané. El jefe le dijo: Muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido las 2,000 monedas y dijo: Señor, usted me dio 2,000 y aquí tiene otras 2,000 que gané. El jefe le dijo: Muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1,000 monedas, le dijo a su jefe: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó: Tú eres empleado malo y perezoso. Pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo al volver había recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban allí: Quítenle las 1,000 monedas y désenla al que tiene 10,000, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra. Pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a ese empleado inútil, échenlo fuera en la oscuridad. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Esta es palabra de Dios. Amén, te alabamos, Señor. Obsérvese que la primera palabra de Dios hablaba que tiene que ser la oración. La segunda cuestión que tiene para tener acceso al reino de los cielos es: el Señor te ha regalado a ti cualidades, te ha regalado talentos, te ha regalado dones y te ha regalado circunstancias. ¿Tú qué estás haciendo con lo que el Señor te ha regalado? ¿Está produciendo fruto? Y yo te hago la primera pregunta. A ti te regaló una familia, te regaló unos padres. ¿Qué estás haciendo con tus padres? ¿Te estás llenando de justificaciones, de pretextos? ¿O realmente estás cumpliendo la palabra de Dios con ellos? Porque de todo eso tienes que dar cuenta. Y como dice la palabra, siervo inútil, que no te vaya a pasar eso cuando venga el momento del juicio. Y que mientras el reino de Dios llega, que tú veas cómo les llega a los otros y a ti te deja por fuera. El Señor a ti también te regaló una familia. ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Los estás instruyendo en el reino de Dios? ¿Los estás instruyendo en su palabra? El Señor te regaló unos suegros, te regaló unos cuñados, te regaló un empleo, te regaló amigos, te regaló personas de comunidad. Hace un ratico nosotros confesábamos y decíamos que queremos extender el reino de los cielos, pero no es el reino de los cielos ahorita en esta tierra, sino es en la tierra venidera. ¿Qué estás haciendo con las cualidades que Dios te ha regalado? ¿Qué estás haciendo con las circunstancias que Dios te ha regalado? Porque el Señor te va a pedir cuentas.
Y es bueno que tú te despiertes, tú que duermes, como dice la palabra. ¿Te estás llenando de argumentos o te estás llenando de ofrendas para el Señor? Y a todos nos está pidiendo cuentas. Y todavía mientras estamos vivos, nosotros tenemos que estar despiertos para dar el fruto que el Señor quiere que nosotros demos. ¿Qué estás haciendo con el talento que Dios te ha regalado? ¿Tú tienes talento para hacer reír? Pues haz reír. No vivas amargada ni aburrida, ni aburrido. ¿Te ha regalado talento para ser mamá? Pues sé la mejor mamá. ¿Te ha regalado talento para dar consejo? Pues ponlo en práctica, da consejo y no digas es que yo no me meto para que no me digan metida. Revisa qué es lo que te ha regalado el Señor en tu vida, porque todo eso tienes que ponerlo por obra. En este momento ya deja de ser una vasija que quiere que todo le llegue. Tiene que empezar a ser un manantial porque tenemos que dar frutos, mis hermanos. ¿Se acuerdan de la parábola que dice que cuando nosotros no damos frutos seremos cortados? O sea, que el reino de los cielos, vamos a hacer oración, mis hermanos, porque no nos puede coger con imprudencias. Y el reino de los cielos tiene que ser poniendo los talentos por obra, precisamente para que el día que el Señor nos pida cuentas, veamos a ver qué pasa.